Este año 2023, la Universidad Gastón Dachary de la ciudad de Posadas, aquí en la provincia de Misiones, en una alianza estratégica con Nueva Escuela, que es una institución educativa de la ciudad de Buenos Aires de muchos años de trayectoria y de mucho prestigio, han encarado a través de una serie de diplomaturas virtuales un tema, por cierto, muy interesante y también muy novedoso, que es la gestión de contenidos editoriales. Y eso es lo que motiva que hoy yo esté acá acompañado por Martín Valenzuela, que es el director de esta carrera, con quien vamos a conversar acerca de qué es, Martín, y con esto te doy la bienvenida, qué es la gestión de contenidos editoriales. Bueno, gracias por invitarme, Ezequiel, hemos hablado, pero bueno, esta oferta de contenidos editoriales viene a suplir una necesidad que detectamos, que es la de profesionalizar un sector que está muy vinculado, valga la redundancia, ser profesional en el acto de hacerlo, pero bajar una carga académica a un montón de saberes. Básicamente lo que tratamos de hacer es entender el mundo del libro ampliado. El libro como contenido, el libro digital y las redes sociales, los medios. Entonces cualquier persona que se enfrenta a un contenido necesita el rol de editor, o sea, el curador. En la multiplicidad de información, los medios te pegan por todos lados, las redes, las cosas. Bueno, alguien que pare un poco la pelota, que organice. Ese es el rol del editor clásico en los libros. Lo que tratamos es empezar a correr esos límites y entender el libro físico, el libro digital, los contenidos, las redes sociales, los blogs. Ahí hay un montón de espacio para desarrollarse según tus intereses. Entonces, creemos que puede ser interesante. Bien, vamos a hacer un poco de historia. Bien. En la época en la que solamente existía el libro de papel, Bien. había que ir a la librería a comprarlo, y desde el mismo momento que un autor concluía su obra hasta que ese libro llegaba a la batea, a la estantería, había un trabajo en el medio invisible que nadie conocía, pero que hacía posible que esto terminara en esto otro. Así es. Bien, hoy eso cambió, porque además del libro de papel hay otros formatos. Hay otros formatos. Y la gestión desde la creación del autor hasta la publicación de la obra también se incrementó en su volumen. Se incrementó, el rol siempre existió invisible, como lo decís vos, el rol del editor. Siempre cuando trato de explicar el rol del editor es sinónimo del imprentero, el que te imprime el libro. El imprentero, el autor, en el medio, el editor, el que ayuda a organizar un montón de saberes. En esa lógica hay un montón de cosas para hacer. Es negociar con el autor, entender qué hay que cortar, qué hay que agregar, hay que cambiar el título, hay que elegir la tapa, hay que elegir el tipo de papel, hay que coordinar con la imprenta. Entonces, esas articulaciones las tiene que hacer alguien. Hay que entender el público. Hay que entender el público. Hay que husmearlo, hay que saber para dónde va. La lógica comercial. Quizás vos en un libro físico, si tenés una gran tirada, son 3.000 ejemplares. Entonces son 3.000 personas las que necesitas. No podés poner un aviso en una página, en un diario, porque no tiene sentido, entonces estás desperdiciando recursos. Sí, entonces claro, esta cosa de las redes también te ayuda a encontrar el público. A empezar a segmentar. Segmentar. Claro. Y que la gente se entere, porque la gente tiene intereses particulares. Vos tenés que encontrar a quién está interesado en lo tuyo. Entonces acá en lo nuestro, una de las ofertas tiene que ver con esto, con la difusión. Bueno, marketing digital, gestión de contenidos, encontrar el público adecuado, que se entere, que la información le llegue, que el contenido sea de relevancia para un público, porque hay cosas que son relevantes para alguien y no para otros no. Para otros no. Claro. Y capaz, a mí me interesa algo y no me entero. Me pasa mucho que a veces algún evento me entero cuando pasó. A mí me tendría que haber llegado capaz esa comunicación, claro, porque seguramente hubiese estado interesado. Entonces, esas decisiones son interesantes de entender la lógica de gestión y comercial, tanto como la lógica del contenido, que es mucho más romántico, ¿no? Me meto con el libro, edito, veo el texto, subrayo. Bueno, pero lo otro también es importante. Bueno, lo otro es lo que sostiene la vida de quien genera la obra romántica, digamos. La vida termina siendo material, los ingresos y la comercialización es fundamental. Es eso, y no tienen que ser dos roles, es la misma persona. Si vos tenés un proyecto, esto está pensado para gente que tiene emprendimientos, que quiere hacer cosas. Entonces, en esta que hago 1.000 cosas, 1.000 tareas, esto no podés perder de vista. Nosotros nos centramos en los contenidos editoriales para poner un marco, pero la carrera es gestión de contenidos editoriales. Las tres palabras están elegidas como muy a conciencia. Claro. Gestor, que es un rol puntual, el contenido y la edición.
la edición desde lo editorial. Así que hay un montón de cosas para moverse. Bien, yo lo que veía desde que tomé conocimiento hace un par de meses de estas diplomaturas, lo rico de esto es que antes el editor era una persona que iba aprendiendo sobre la marcha, no había una academia para editores. El editor era una persona que aprendía seguramente de la mano de otro con más experiencia, que le transmitía conocimientos y se iba formando a los golpes. Ensayo-error. Es eso, es un oficio muy técnico. Claro. Aprendo al pie de máquina, se decía. Claro, hoy la oportunidad es distinta, porque hoy hay un corpus donde te introduce al mundo y te dice, che, es por acá. Y sobre todo hay multiplicidad de formatos que necesitan saberes particulares. Digo, vos tenés una red social, tenés un TikTok y ves pibes que están haciendo contenidos que están contando historias que podrían durar 5 minutos o podrían durar 30 segundos. Bueno, ahí está el rol de quién pone la cabeza de cómo edito esto. Entonces no es solo agarrar un libro de 400 páginas, que no todos tenemos la posibilidad de llegar a eso, pero tengo mis ideas, quiero contar mi historia, tengo una red social, tengo que escribir un guión, tengo que editarlo, tengo que conseguir que me lo filme, tengo que volver a editarlo desde lo técnico. Entonces también entender esa diferencia del editor de libros, de textos, el editor de video. Entonces la palabra es la misma, pero los roles no tienen nada que ver. Entonces vamos un poco por ahí, que nos parece que es interesante, aparte de comentar estos saberes, profesionalizar desde lo académico al que ya los tiene. Entonces ahí tenés dos públicos, lo que me decías antes. El que ya es profesional, que aprendió en el oficio, bueno, puedo ir hacia la universidad, buscar estas cosas teóricas que por ahí me faltan y legitimar con un título. Eso no es menor. Lo que sí veo es que aun cuando cambian los formatos, avancemos desde lo tecnológico, acortemos los formatos, los hagamos más veloces, siempre se trata de contar historias. Siempre se trata de contar historias. Contar historias relevantes y encontrar la atención del público. Eso, en la multiplicidad de información, vuelvo, yo estoy con el celu, paso y no parás. ¿Por qué paro? Porque elegís. Y elegís porque está elaborado para vos. Exactamente. Entonces tenemos que ir un paso para atrás. ¿Cómo fue esa articulación para que alguien se detenga? Alguien tomó un montón de decisiones. Eso es lo que nosotros como que queremos capitalizar en ese lugar. Entonces, ¿por qué hago las cosas de tal manera? Y también articular un montón de otras profesiones. Porque capaz que tenés a alguien que da muy bien cámara, que tiene muy buena voz, que cuenta muy buenas historias, pero a él le falta cuestiones técnicas. O al revés. Entonces, este nexo que articule es un rol que sale de los libros, de esos no lo perdemos de vista, porque es muy, muy central a la oferta de las diplomaturas, pero lo abrimos a más cuestiones. Y sobre todo, lo digital, que todos hoy estamos generando contenido todo el tiempo. Subís una historia en Instagram, es contenido. Quien más, quien menos está digitalizado. Tendrás mejor o peor cámara de hacer la foto, pero todos lo hacemos. Bueno, entonces el que quiere dar un pasito más, hacer con eso algo, encontrás acá como una forma de, bueno, me estructuro, aprendo y tengo los saberes teóricos y un título. O sea, nos parece que es súper interesante en este proceso. Bien, vamos puntualmente ahora a cuestiones que tienen que ver con la carrera y empecemos por sus destinatarios. Bien, los destinatarios, hay varios públicos. El que está inserto en el mundo del libro, como te digo, que quiere profesionalizar algunos saberes desde la academia, sean autores, escritores, libreros, distribuidores de libros. Ahí tenés una gran unidad de público. Estos ya están subidos al colectivo, digamos. Ya saben de qué se trata. Si le decís editor, no se van a confundir con editor de video, que ya es un montón ahí. Pero tenés los medios. Cualquier medio necesita un editor. Si tenés un medio periodístico, si tenés un blog, cualquier tipo de ese lugar, cronistas, ahí tenés otro. Diseñadores gráficos, diseñadores audiovisuales, bueno, periodistas. Entonces ahí se van abriendo un montón de otros caminos. Entonces ahí ya es mucho más que el que hace libros. El que cuenta una historia, el que cuenta una crónica. También el periodista no está contando una historia, sí, pero tiene otro perfil que no es el literario, ponele. Claro. Entonces ahí tenés un montón de cosas para hacer. Bien, ya tenemos los destinatarios. Vamos a la modalidad. Esto es 100% virtual. Esto es 100% virtual. La lógica viene, como sabemos, post-pandémica, la curva digital se aceleró, entonces ya se rompió la resistencia, ¿no?, a las clases a distancia. Y sobre todo lo que entendemos que, si nos paramos en contar algo muy tecnológico,
lo sustentamos con una enseñanza tecnológica. Y algo que también nos parece interesante es federalizar un poco estas cuestiones de no tengo que estar cercanamente físico al lugar donde tengo que estudiar, que a veces las grandes ciudades tienen mucha oferta académica, es más fácil, pero a veces vivís en lugares que no estás tan cerca y querés formarte, tenés inquietudes, tenés intereses, o quizás tenés ofertas de las carreras más tradicionales, que son más fáciles de encontrar. Se entiende, es una lógica que cómo vas a abrir una carrera si por ahí tenés pocos interesados en la cuestión física. Bueno, acá podés hacerla desde cualquier lugar. Y sobre todo lo que hacemos es con trayectos más cortos. Esto es una licenciatura en gestión de contenidos que la dividimos en 5 diplomaturas, las cuales podés entrar en la que más te guste, en el momento que quieras, y capaz que haces una, ya tenés un título ahí, una certificación de una diplomatura. Haces 2, tenés la certificación anual de que hiciste 2. Las 5 ya sos técnico. Y seguís con los intereses, un año más y sos licenciado. Entonces como que ponemos estaciones más cortitas, también entendiendo al nuevo público, a los centennials, que es más difícil tomar un compromiso académico a 5 años, a los 18 años. Les resulta imprevisible, impredecible, sí. Digo, cuando yo estudié era lógico, digo, bueno, voy a estudiar porque... Teníamos otro molde. El largo plazo era el único que había disponible. Pero claro, es entender que cambió, no es quedarnos con los viejos modos. Cambió y acomodarse. Digo, lo hablábamos hace un rato con esto. Entonces, vos elegís qué te gusta. Después elegís otra cosa y vas encadenando. Y adentro te van a aparecer nuevas inquietudes. Entonces, tenemos 5 grandes temas. La primera que ahora vamos a empezar a abrir en abril, gestión de contenidos editoriales. Tenés creación de contenidos en una diplomatura. Tenés gestión y comercialización en otra. Diseño y producción en otra. Después tenés difusión. Y después tenés cultura del contenido. Entonces, tenés lo mismo desde 5 ángulos. Y ahí va esto de la multiplicidad de saberes. Tenés que saberlos todos para tener ese rol. Pero a vos capaz que te gusta crear contenidos, bueno, vamos con una. Seguramente te va a picar el bichito y decís, lo quiero comercializar esto, quiero sacar un manguito. Voy a la otra. Pero esto tengo que hacer que se entere, porque si no tengo el mejor producto del mundo y lo conoce mi familia. Claro, y nadie más. Y nadie más. Digo, en nuestra habitación todos somos campeones, pero la gente se tiene que enterar. Es Exacto. Lo que me preguntaste al principio. Sí. Encontrar el público. Bueno, entonces, desde esos lugares, empezás con tus inquietudes, seguramente te van a generar nuevos intereses. Y sobre todo esto de las paradas más cortas, ¿no? Pensando en este público. Bueno, 6 meses ya tengo una herramienta para empezar a trabajar. Si soy community manager, creador de contenido, ya tengo una cosita para hacer. Bueno, si hago un año, seguramente tengo más herramientas. Y así vamos de a poco. Bien. Veo que está muy individualizada. Sí. Si hay algo que tiene todo esto de novedoso, la tecnología aplicada a la educación, es acortar distancias, eliminar muchos costos. Sí. Mucha gente históricamente antes no podía estudiar aquello que lo apasionaba porque cuando hacía números no se podía trasladar hasta el lugar en el que esa carrera se dictaba y terminaba eligiendo otra. Claramente. Y otra cosa, carreras que pretendías que te devuelva la inversión también. Entonces ibas al lugar un poco más seguro. Mi hijo el doctor, esa lógica que estudia abogacía y después está lleno de doctores. Hoy vas construyendo un poco a la carta, eligiendo los contenidos que más te pegan o te gustan en ese momento, con la posibilidad de salidas laborales tal vez más rápidas, más cortas, que te financien tu próximo tramo. Exactamente, que es la lógica de estos tiempos, como exactamente. A la carta, de secuencias más cortas. Construís la academia y el trabajo un único camino. Y te armás tu recorrido. Si te sigue interesando, quizás, bueno, te dejas las materias que menos te gustan para el final. Pero cuando ya estás más cerca del título, lo acelero. Pero al principio hice lo que más me interesa. Entonces no me comí 6 materias de que introducción o no sé cuánto, bueno, no, son cosas que te van a gustar hacer, las vas a hacer con más pasión y más energía seguro. Y sobre todo tenés profesionales, que los docentes son gente que está trabajando en esto. Bien. Gente que está inserta, joven, muy vinculada, con mirada a futuro, que también, entonces, entender que el público mira para adelante también. Podríamos enseñar una carrera de edición pensando, bueno, en Gutenberg 1400, el libro, a pie de página armamos, bueno, se puede. Están los libros de historia para eso también. Historia. Sí, claro. Eso está. No hoy lo que se busca un poco más es la experiencia, qué está ocurriendo hoy, cómo lo haces vos
cómo lo hace mi otro profesor, Sí. cómo lo puedo hacer yo, en función de lo que rescate de Y ustedes. me conecto con alguien que vive en Claro. Suecia, que está haciendo algo parecido, conectamos y empezamos a hacer un proyecto. Entonces, también la globalización y lo que decíamos antes, la curva digital. Ahora, esta oferta de educación 100% a distancia antes se la tomaba como con mucha reticencia. ¿Cómo? ¿Me tengo que conectar a la compu para estudiar? No, pero ahora tenés el aula virtual, que es una réplica de lo físico. El campus, que es una réplica del campus físico también. Entonces, ya esa cosa se acomodó y básicamente lo que buscamos es que la gente haga lo que le interese, que tenga una certificación y sobre todo que llegue, ¿no?, a un lugar de encontrar un trabajo de lo que le gusta, que eso es un montón. Me pregunto cómo fue que fueron diseñando esta carrera. ¿Cómo la armaron? Es interesante eso, porque eso tiene que ver mucho con la visión profesional, de estar trabajando y ver que había muchos profesionales muy capaces que no tenían como la base teórica, entonces en algún lugar como que te hacían agua y necesitaban capitalizar eso, ¿no? Bueno, formalizar todos sus saberes. Gente muy, muy profesional, muy experta, sin título. Ahí teníamos un hueco. La tarea lo hace perfecto, pero bueno, también tener un título te respalda. Te abre puertas. Te abre puertas, en algún que otro trabajo te pagan más. Digo, son cosas que te para un permite menor hablar con otra autoridad, sin duda. te da la pauta para hacer otro tipo de estudios. Después Claro. un posgrado, si no tenés un grado no lo puedes hacer. Exacto. Entonces, te da otra autoridad, te legitima. Y también la cuestión familiar, ¿no? Tengo que estudiar, esas cosas también pasan. Entonces, esa lectura fue el profesional que necesitaba capitalizar eso y después, sobre todo, los chicos que no quieren comprometerse a una cosa tan larga. Si vos le decís 6 años, nadie acepta. Y es hoy imposible. ahuyenta. Una diplomatura hoy, si no leí mal, tiene alrededor de 300 horas. Sí, son un cuatrimestre, una Un diplomatura. Son 5 materias, son 2 materias de 2 meses, otras 2 de 2 meses y una que atraviesa los 4 meses. Que atraviesa todo Un el taller. cuatrimestre. Entonces también eso Muy bien. tiene muy interesante, mucho de hacer. No es que te vamos a mandar a leer un PDF de 200 páginas y después resumímelo. No, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer libros, vamos a hacer cuestiones digitales, las vamos a discutir, los profesionales van a venir, vas a mostrar tu carpeta, vas a salir con cosas para mostrar. Porque eso también detectamos. Terminas la carrera, ¿cómo consigo trabajo? Sí, tengo un Tenés que tener título. tu portfolio, claro. Tengo que tener mi portfolio. Tiene que ser profesional. A mí me pasa mucho trabajando que me muestran portfolios muy académicos. Y me doy cuenta que los hicieron en la facu. No tiene ese perfil profesional. Claro. Entonces ahí tenés Otra otro- calle, digamos. alguien, un cliente que te haya dicho, no es por ahí. Yo lo quiero que sea rojo, no azul. Pero para mí es azul. Bueno, pero para mí no. Entonces esas cuestiones te vas a enfrentar con eso. Va a ser una fricción que te genera cuando trabajas. Entonces, la idea es que hagas muchos proyectos muy prácticos, que salgas con tu portfolio, que conozcas cómo se trabaja de primera mano, que legitimes saberes, como que entendemos que puede ser interesante. Y yendo a tu pregunta, son sí, 300 horas es un aproximado, pero son Claro. 300 horas sentado frente a la No, compu no, no. mirando. Hay que Capaz es laburar también. Claro, capaz hay que hacer. hacer un cuestionario en línea, hacer algo. Una parte va a ser hablar con el profesor, otra parte va a ser ver un video. Las 300 horas completan. Claro. Pero la dedicación, digamos. La dedicación es completa. también un poquito en cada lugar, también entendiendo al público. Bien. Que es difícil. 4 horas mirando una pantalla es imposible también entender eso. No, hoy nadie lo hace. Así que en ese lugar entendemos que muy a la carta esto. Capaz que, bueno, arrancás primero por un lugar, primero por el otro. Me interesa más la interacción, me interesa hacerle preguntas al profe. O no puedo. Trabajo todo el día, veo el video. Entonces, quizás entro solo a hacer alguna consulta. Entender también que hay gente que está trabajando, tiene otros horarios, tiene otras responsabilidades. Entonces, más flexible. Romper esa lógica de la academia tradicional que arranco a la mañana, tengo otro turno a la tarde y eso se acabó. Manéjalo. O sea, maneja tus intereses, tus tiempos, tus necesidades. Creemos que puede ser interesante para mucha gente. Bien, vamos a hacer un repaso para que veas, a vos que nos estás mirando en este momento, en esta conversación que tenemos con Martín Valenzuela, la cantidad de ventajas y de beneficios que tenés. Primero y principal, una cursada virtual. No tenés que moverte de Así tu es. lugar, no tenés que moverte de tu ambiente, de tu casa, de tu trabajo. Lo podés hacer desde la pantalla que dispongas. Tenés 5 diplomaturas. 5 diplomaturas. Entrás por aquella que querés, por Sí. la que mejor, donde tengas inclinaciones.
Sí, digamos. ahora mismo estamos abriendo la declaración de contenidos editoriales. Al toque abre la de gestión y comercialización. En el segundo cuatrimestre vamos a empezar con las demás. Así que se arma enseguida esta cuestión. Perfecto. Cada diplomatura tiene 5 materias. 5 materias. 2 materias durante 2 meses, otras 2 los otros 2 meses, y la quinta es un taller que atraviesa todo el cuatrimestre. Y me imagino que estas 4 materias impactan permanentemente en el taller. Entonces, como vos arrancaste, seguramente tu proyecto termine en un lugar mucho más avanzado, vas sacando la teoría, vas haciendo esto y se va armando. Esto es algo que no te comenté, que está bueno, es una nueva unidad de la UGD, que es UGD Plus. UGD Plus, exactamente. Que vamos a empezar a ofertas académicas con esta modalidad. Claro. Virtual, diplomaturas, medio a la carta. Entonces, ahí vamos a carreras más novedosas, más modernas, ¿viste? Que rompan esta lógica clásica. Es bueno que lo reiteremos. La Universidad Gastón Dachani tiene una nueva unidad académica, otro concepto distinto que es UGD Plus, donde las carreras, además de ser virtuales, tienen un toque novedoso, son muy originales y atacan nichos del conocimiento muy marcados. Es así, en la metodología novedosos, en el tema novedosos y como en la forma. Así, esa es la lógica que creemos que va por acá. Que la educación es un sistema muy... Ya en Europa es más común la cuestión de las diplomaturas por crédito, hago un poco de acá, otro allá. Va un poco por ese lado, donde sale la idea. Bien, Martín, ahí está nuestro público. Una invitación final para que se acerquen virtualmente, conozcan, se interesen y se inscriban. Bueno, los que les interese, la inscripción ya está abierta, consultas todas las que quieran. Si están interesados en el mundo de los contenidos, en los libros, si les gusta escribir, si les gusta leer, si les gusta diseñar, si les gustan las redes sociales, es un lugar que van a resolver un montón de inquietudes y van a hacer cosas que están buenas. O sea, va a ser un lugar divertido para estudiar, vas a hacer las cosas que te divierten de forma divertida por gente que lo hace profesional. Como que entendemos que puede estar buenísimo para un montón de gente. Así que están todos bienvenidos y las consultas, los que quieran. Martín Valenzuela, muchísimas gracias por vos. esta conversación.